Lo que pensé para la charla es trabajar con 5 nodos o 5 mojones, donde pararnos para pensar qué implica esta pregunta por la lectura de los medios en el aula y sobre todo tratando de pensar cuál es el abordaje que puede ser pensado para cada uno de los niveles educativos, que me parece que ahí hay un desafío muy grande, pero con la tarea docente en particular me parece que hay un recorrido por hacer que tiene que ver con reconocer los usos pedagógicos posibles que podemos considerar en relación con los medios de comunicación. Cuando digo medios de comunicación, cada vez que diga medios de comunicación voy a estar pensando en el complejo ecosistema mediático y conectivo que tenemos, que incluye medios de comunicación tradicionales, pero que incluye también toda esta configuración tecnológica y mediática que se tejen en torno a los medios digitales. Que evidentemente hay un proceso de hibridación constante, permanente, y de concentración también, ahora vamos a hablar un poco de eso, que hace un poco inevitable tener que considerar el escenario en su conjunto, por más que podamos hacer recortes y detener la mirada en discursos particulares o en agencias particulares que proponen cierto conjunto de discursos, no podemos pensar esos microsistemas sin atender la totalidad del ecosistema y cómo esos microsistemas dialogan entre sí. En un momento vuelvo sobre esto. Hablando sobre los usos pedagógicos, me interesaba reconocer 3 abordajes que podemos considerar y que me parece que pueden ser distinguirlos, pero también reconocer cómo se pueden entramar entre sí, un punto de partida importante para la tarea docente. Evidentemente, desde hace mucho tiempo los medios de comunicación se han incorporado a las prácticas educativas, pero esto está documentado en investigaciones y es algo que incluso en el curso se plantea con mucha claridad. La tendencia en el abordaje de los medios de comunicación hasta ahora ha sido predominantemente en términos de abordaje instrumental o en términos de abordaje pensando a los medios como herramientas para. Y hay ahí una potencia evidentemente muy grande que tienen los medios, esto de que nos sirven para. El otro día estuve en una charla sobre inclusión educativa y el punto de partida de la charla fue un video de 2 minutos que proponía a la audiencia considerar eh, qué implicaba pensar la discapacidad desde los ojos de los niños y las niñas. Y en 2 minutos, un corto documental presentaba la problemática con una potencia muy difícil de habilitar desde la oralidad o desde otros lenguajes, eh, con la precisión y la eficacia que lograba ese corto documental. Pero claro, ese abordaje es un abordaje instrumental. Tiene potencia, sin duda, porque permite condensar y permite representar con esa multiplicidad de elementos, ideas muy complejas de manera muy sintética, y esa es una potencialidad que vale la pena aprovechar. Utilizar una pieza audiovisual como disparador para hablar sobre alguna temática que la pieza considera puede ser un uso potente como uso pedagógico, pero sigue siendo un uso instrumental. Entonces, ¿cómo nos corremos o por qué sería importante correrse de ese abordaje que es un abordaje bienvenido y necesario? Bueno, lo que estamos diciendo es bienvenido y necesario, pero no sería conveniente que fuese el único. Ahí entramos como en esos primeros corrimientos que propone el curso, entiendo yo. Por un lado, pensar que esos discursos son discursos pasibles de ser analizados y que hay ahí una necesidad que tiene que ver con reconocer cuáles son las dimensiones de análisis que podríamos considerar si queremos hacer de esos discursos o de esas construcciones mediáticas objetos de estudio, ¿no? Objetos de estudio, que tendría que ver con desarmar los procesos de construcción, las lógicas y las intenciones que esos discursos ponen en juego. Vamos a ir sobre eso, pero me interesa ahora plantear esta distancia entre un uso instrumental y un uso que coloca al medio de comunicación en lugar de objeto de análisis, que requiere detener la mirada, detener la atención, habitar el discurso
no utilizarlo como un puente para ir hacia otro lado, sino habitar el discurso, empezar a hacerle preguntas a ese discurso en términos de construcción y poder construir interpretación a partir de lo que ese análisis posibilita. Y hay un tercer uso pedagógico que también ha ganado, digo, si hacemos un relevamiento sobre experiencias educativas que incluyen medios de comunicación, más allá de este uso instrumental, hay algunas experiencias que trabajan desde propuestas en producción, es decir, ofrecen la posibilidad a los estudiantes y a las estudiantes de producir contenido. Estas experiencias están documentadas desde nivel inicial y hasta nivel superior. En nivel inicial hay producción audiovisual con técnica stop motion que invita a estudiantes, eso está, digo, hay investigaciones, hay cortos de animación realizados en jardines de infantes del conurbano bonaerense, están disponibles en YouTube, pueden rastrear ese tipo de elaboración. Es un uso pedagógico con mucha potencia, pero también tiene un riesgo latente que es habilitar la propuesta de trabajo en producción sin reconocer las implicancias de la complejidad que tiene ese proceso de producción. Es decir, si los estudiantes no tienen en ese trabajo de elaboración instancias de abordaje reflexivo sobre lo que están haciendo, hay un riesgo, ¿no? Porque no es producir un contenido audiovisual, sonoro. En los últimos años ganó mucho la, la agenda didáctica, por ejemplo, el podcast como género. No habilitar instancias que permitan la reflexión sobre la propia producción pueden convertir esas elaboraciones en meros decir, ¿no? En el trabajo del mero decir y de hacer un registro de voz que simplemente cuenta o locuta o lee, en el peor de los casos lee algo que fue pensado y escrito por otros. Entonces, empezar a explorar las características del género, los componentes que suelen ser distintivos de ese género y que lo distancia de otros géneros, poder pensar en los lenguajes y en el potencial expresivo que cada uno de los elementos que componen esos lenguajes habilitan, constituyen una oportunidad, pero también se instalan como una necesidad. ¿Sí? Lo que queremos es pensar esos abordajes como abordajes críticos y creativos. Entonces, voy a volver sobre esto en el desarrollo de los otros mojones, pero este segundo mojón tendría que ver con identificar estos usos pedagógicos que son complementarios pero que son distintos. Como el medio o los medios de comunicación como herramientas o como instrumentos para, los medios de comunicación como objeto de estudio, como objeto de análisis, y los medios de comunicación también a partir de su potencial en términos de recurso pedagógico pensados para la producción, para la toma de la palabra, para la construcción de sentido desde el propio lugar. Para tener para poder pensar usos pedagógicos potentes en estas tres modalidades que les propongo considerar, evidentemente hay que tener o hay que intentar construir o ir construyendo un saber experto que no solamente tenga que ver con cuestiones tecnológicas y del lenguaje de estos medios, sino también ver cómo logramos intersectar y potenciar estos saberes que son saberes tecnológicos, comunicacionales y del lenguaje, con saberes que tienen que ver con lo disciplinar, es decir, evidentemente el modo en el cual se aborda un discurso desde el análisis, un discurso que habla sobre la historia argentina, demanda saberes disciplinares expertos y demanda probablemente también de manera complementaria saberes pedagógicos y saberes didácticos también expertos. Entonces hay ahí una triple experticia, un saber que se teje a partir de esa combinación de conocimientos que tienen que estar a disposición, ¿no? Y con los que tenemos que trabajar y que tenemos que intentar desarrollar permanentemente, ¿no? Ese sería el segundo mojón que quería compartirles. El tercer mojón tiene que ver con esto que había planteado cuando hice mención al uso pedagógico que proponía considerar los medios de comunicación como objeto de análisis. Y me parece que hay ahí
una tendencia a habitar una o dos dimensiones entre otras posibles, ¿no? Y lo que voy a hacer es un barrido por lo que yo considero, digo, esto lo he trabajado a partir de algunas lecturas, Len Masterman, bueno, un autor que han referenciado las autoras de los módulos del curso, David Buckingham, en un texto que se llama Más allá de la tecnología, también lo plantea de manera concreta. Hay dimensiones de análisis que tenemos que considerar si queremos hacer un abordaje crítico sobre los discursos mediáticos. Es tentador en el análisis situar la mirada en lo que tenemos delante, en lo que está a la vista, ¿no? Y en lo que el discurso efectivamente propone. Y esa es una entrada valiosa, la entrada por los elementos significantes, le decimos desde la semiótica, aquello que construye significado y que está ahí disponible para ser leído, pasible de ser leído. Una palabra, un paratexto, una foto, eso está ahí, lo tenemos a disposición, lo podemos leer. Y podemos hacer una entrada por ahí, pero es una entrada que nos va a ofrecer solo un aspecto de la noticia o del contenido en términos de construcción. Esa es una dimensión de análisis. Una dimensión de análisis tiene que ver con el lenguaje y es bienvenido que ustedes reconozcan, ¿no? Decía hoy, las características del género discursivo podcast y que puedan diferenciar una artística de apertura de la pregunta, de la respuesta en una entrevista que está en el nudo de un capítulo que están analizando. Es bienvenido que puedan identificar la diferencia entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Es bienvenido que puedan identificar separadores. Pero eso es solo un aspecto que nos permite ir por otros, o nos permitiría eventualmente y nos demandaría ir por otros, ¿no? Claramente el juego que a la escuela en particular le interesa y en general por ese motivo se abordan cuando así se hace un contenido como objeto de estudio, que es el modo en el cual ese discurso construye una mirada sobre el mundo, sobre un aspecto de un contenido que estamos queriendo abordar. Entonces, en ese interjuego entre el lenguaje y aquello que el lenguaje habilita como forma de contar algún determinado aspecto del mundo, tenemos dos líneas de análisis. El lenguaje y la representación de mundo, o la representación respecto de un contenido que queremos identificar, ¿no? Cómo se habla sobre infancias, cómo se habla sobre sexualidad, cómo se habla sobre un determinado hecho social, cómo se habla sobre algún aspecto vinculado a la economía. Bueno, vamos a poder hacer abordajes comparativos, por ejemplo, trabajando artículos periodísticos de diferentes medios y reconociendo cómo nombra un medio y cómo nombra otro y tratar de detectar ahí la línea editorial, la línea de pensamiento que el medio tiene a partir de esas coberturas particulares. Y eso está ahí porque está disponible en la propia cobertura o en el propio contenido. ¿Se entiende? Es una entrada que podemos generar a partir de lo que está dispuesto en el discurso que estamos analizando. Pero hay dos caras, que son otras dos dimensiones que muchas veces se las aborda mucho menos, que tienen que ver, por un lado, con la pregunta sobre la agencia. En esa clave, entiendo yo, trabajaron en el segundo módulo del curso, haciéndose preguntas respecto de por qué es necesario pensar en una ley de servicios de comunicación audiovisual y por qué valía la pena dar la discusión de la pertinencia de una ley de servicios de comunicación audiovisual después de 29 años de vigencia de un decreto ley como el que se había impuesto en 1980 durante la dictadura, ¿no? Y que estuvo vigente, es cierto, con modificaciones a partir de normativas complementarias, pero estuvo vigente 29 años ese decreto ley de radiodifusión. Bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual no trabajaba o trabajaba indirectamente sobre los modos de construir la noticia, no se metía en las líneas editoriales, pero sí trabajaba sobre la estructura de propiedad de los medios, ¿no? Intentaba limitar los niveles de concentración en la estructura de propiedad de los medios. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay una línea de trabajo que para la escuela no puede pasar de largo, que tiene que ver con preguntarse quién es o cuál es la agencia que está proponiendo ese discurso que estamos analizando. Hay una pregunta fundamental ahí, ¿no?
la estructura de propiedad de los medios, nos va a permitir entender mejor por qué encontramos continuidad o distancia entre las coberturas de contenido o entre las propuestas de contenido que estamos considerando. Si un medio de comunicación es comercial, es privado y persigue fines de lucro, o es privado y no persigue fines de lucro, o es un medio público, necesariamente va a tener esa condición que tiene que ver con cómo se configura la estructura de propiedad del medio, va a tener incidencia sobre la propuesta de contenido. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, en general, se organizan a partir de dimensiones que tienen que ver con la estructura de propiedad, con un proyecto político-cultural, con una dimensión que es económica. Si el medio de comunicación es comercial, probablemente la propuesta de contenidos que ofrezca va a tener que ver con esa búsqueda prioritaria de generar renta, ¿no? de generar ganancia. ¿Por qué? Porque, digamos, es el objetivo prioritario que tiene el medio de comunicación como empresa que persigue fines de lucro. Ahora, ¿cómo se teje, digamos, cómo se construye esa ganancia? Bueno, ahí podemos encontrar, hay que ir a fondo. ¿Hasta dónde vamos a llevar ese análisis? También es una pregunta para hacernos, ¿no? Pero la realidad es que hay veces que esa ganancia viene garantizada por la pauta oficial, hay veces que esa ganancia viene garantizada por la compra de espacio publicitario de parte de algunas empresas que por algún motivo se interesan en el público consumidor que ha construido un contrato de lectura particular con ese medio, ¿se entiende? Y a veces, digamos, eso implica que muchas veces la línea editorial del medio no es una línea editorial que tenga que ver con las convicciones políticas o las convicciones propias del proyecto político-cultural del medio, sino que tiene que ver con que es la línea editorial que le garantiza sostener, mantener o ampliar el público de lectores, de espectadores o de oyentes al medio de comunicación. Y eso no es algo que podamos prescindir en el análisis. Entonces, de pronto, si vamos a hacer un análisis comparativo entre medios en la cobertura o en la producción de un tipo de contenido y queremos ver cómo tres medios los han tratado, no podemos no habilitar como una instancia de ese análisis la configuración en términos de estructura de propiedad de esos medios y saber si esos medios pertenecen al mismo grupo o pertenecen a grupos distintos o si tienen dentro de lo que se llaman estructuras de concentración horizontal otros medios de comunicación que propongan la misma línea editorial en medios complementarios. Entonces, si estoy analizando un discurso televisivo, saber que va a haber un discurso radial y un discurso en un medio gráfico que van a trabajar o que va a trabajar con la misma línea editorial porque pertenecen al mismo grupo. Bueno, esta cuestión de la estructura de propiedad es una dimensión fundamental. Yo lamento un poco que en los últimos años se haya diluido de alguna manera la discusión en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En algún momento se la nombró como la madre de todas las batallas y es digamos, una discusión que de algún modo ha quedado relegada, pero que desde mi punto de vista es una discusión clave, por lo menos sostener en la agenda la idea de que los medios de comunicación siguen y de hecho han profundizado los niveles de concentración y eso hace que en esa construcción de la agenda mediática tengamos muy limitada la posibilidad de construir voces alternativas o de reconocer voces alternativas. Entonces vuelvo, recapitulo, hablamos de tres dimensiones hasta ahora, una dimensión de análisis que tiene que ver con el lenguaje, una dimensión de análisis que tiene que ver con esa representación de mundo que se habilita a partir de estos lenguajes en particular y de cómo esos lenguajes se trabajan, y una dimensión de análisis probablemente anterior, si pensamos en términos de abordaje, que tiene que ver con preguntarnos quién comunica, ¿no? ¿Quién es el que comunica? Digamos, a qué estructura de propiedad pertenece el medio que estoy analizando. ¿Es un medio local? ¿Es un medio nacional? ¿Es un medio internacional? ¿A quién está imaginando como público destinatario? ¿Sí? ¿Cómo le habla a ese público destinatario? Hay una cantidad de preguntas. Algunas de esas preguntas son preguntas muy sencillas que se pueden habilitar. Y hay una cuarta dimensión que para mí también, y me permite tender el puente hacia el tercer mojón, que es la dimensión de análisis que tiene que ver con las audiencias, ¿no? Con el público que efectivamente consume ese medio y
con los modos en que esos públicos responden al contenido que esos medios proponen, ¿sí? Hay ahí un trabajo por considerar que intersecta, yo diría, otras muchas dimensiones que tienen que ver con el acceso, que tienen que ver con la formación que esas audiencias tienen para poder discutir esos contenidos que les vienen dados, los modos en que esas audiencias participan de alguna manera en la construcción de esa noticia, porque comentando, dando like. Yo siempre vuelvo sobre una experiencia que tuve en una clase donde convocamos a un periodista del principal portal de noticias de la Argentina y contaba los criterios de noticiabilidad que tenía en su sección. Y fundamentalmente lo que en ese portal se consideraba, digo, había temas de agenda que eran ineludibles, pero después había una cantidad de noticias que se construían en base a las expectativas que el medio tenía respecto de la respuesta de los lectores. Entonces, si sabían que había una temática que daba una determinada cantidad de page views, de páginas vistas o de clics, entonces sobre esa temática tenía que haber una noticia. ¿Se entiende? Es pensar un poco a la inversa, es decir, no es lo que la noticia hacen con los lectores o lo que la noticia genera a los lectores, sino es pensar que la agenda periodística también está siendo construida anticipando las conductas que van a tener los lectores respecto a ese contenido. Porque en este caso era un portal de noticias comercial y lo que están buscando es fidelizar, responder a ese contrato de lectura que el medio propone y fidelizar a ese lector ofreciéndole lo que está esperando. Y en términos de construcción de relatos sobre la realidad, es un montón esto, ¿no? Es una idea muy fuerte, muy potente y que no puede hacer menos que conflictuarnos, ¿no? Como consumidores de estos medios. Y pensando en el aula, digo esto como posible eje de análisis, pero también si estamos habilitando contenidos y estamos proponiéndoles a nuestros estudiantes y a nuestras a nuestros estudiantes, digamos, en cada uno de los niveles, abordar de alguna manera discursos con estas características, no podemos no permitirnos considerar el lugar desde donde estas lecturas se están construyendo. Entonces ahí yo, como tercer mojón, proponía pensar esto, ¿no? Tenemos una tendencia a preguntarnos qué es lo que tienen capacidad de hacer los relatos con nosotros, qué es lo que tienen capacidad de hacer los relatos con nosotros, pero también me parece que es interesante invertir un poco esa idea y proponer en el aula un espacio de discusión para poder pensar qué hacemos nosotros con los relatos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con los relatos y qué hacen esos relatos con nosotros? Como ese doble juego. Porque evidentemente en esa expectación, en esa lectura, lo que se está jugando, en particular, digo, para cada uno de nuestros estudiantes, es un modo de leer que se vincula muchas veces con los saberes que estos estudiantes traen, con las vivencias que estos estudiantes traen, que pueden ser vivencias y saberes y experiencias que trasciendan por mucho lo que han construido en términos de conocimiento en el aula. Es decir, me parece a mí que hay en el abordaje de las biografías de los estudiantes, de las experiencias que esos estudiantes han tenido en múltiples ámbitos de su vida, claves para entender por qué leen la noticia o por qué leen los contenidos o se vinculan con los contenidos del modo que lo hacen. Tengo entendido que en el cuarto módulo van a trabajar con un audiovisual que es un audiovisual construido por estudiantes de una escuela secundaria que participaron del programa Jóvenes y Memoria. El programa Jóvenes y Memoria es un programa que organiza la Comisión Provincial por la Memoria y que invita a estudiantes de escuelas secundarias y de institutos de formación docente de toda la provincia a llevar adelante un trabajo de investigación sobre alguna problemática de orden local, ¿no? Digamos que se inscriba dentro de la zona, de la localidad donde la escuela que participa del programa se ubica, e investigan durante todo un año y producen alguna pieza comunicacional que luego se socializa en un encuentro que se lleva adelante generalmente en el mes de noviembre en Chapadmalal. Y las escuelas confluyen ahí, comparten sus trabajos, hacen sus presentaciones, discuten y construyen una agenda propia, ¿no? Hay
6, 10, 15 líneas de trabajo que la Comisión Provincial por la Memoria invita a considerar, pero la realidad es que después las temáticas que se abordan son temáticas inherentes a las realidades de cada localidad. Y esas propuestas de trabajo en producción permiten aprender probablemente de una manera única y digamos con una potencia única el funcionamiento de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque desde el propio hacer hay que ir tomando decisiones respecto de el armado de un guión, preguntarse a quién se va a entrevistar, armar un guión de preguntas para la entrevista, ubicar la cámara, trabajar la calidad del sonido, la cámara ponerla en plano medio, armar un plano medio, un plano general, trabajar con transiciones, editar, pensar en la duración, pensar en las características del público consumidor o de espectadores que va a tener la pieza, si están pensando únicamente en socializar esa pieza en el encuentro anual de Chapadmalal o como lo que les va a ocurrir a estos estudiantes digamos que hicieron el video que ustedes van a ver. Este es un video que por lo que vi está elaborado en 2013. En 2013, hace 10 años. Esos estudiantes hoy tienen 25 años, 26 años, y su producción trascendió el aula, fue a Chapadmalal, se socializó con compañeros y compañeras de otras escuelas secundarias de la provincia y hoy vuelve como un contenido a un curso de formación permanente que ofrece la dirección. ¿Se entiende? Digo, la potencia que tiene tomar la palabra y la posibilidad de que desde su propia producción y de su propia zona de interés y desde su propia agenda construir, digamos, un modo de pensar, determinada forma de mirar la realidad, digamos, es una oportunidad que sin duda permite, digamos, llevar adelante un proceso de aprendizaje que no hay, digamos, forma de reponer. O sea, hay otras formas de reponer, pero que no tienen ese alcance o esa potencia. Una preguntita más que hay en el chat y que traigo que tenía que ver con una reflexión en realidad que es cómo podemos desarmar los discursos que traen los chicos desde sus casas, ¿no? Muchas veces traen como, y vemos que replican, ¿no?, los discursos que aparecen en los medios y que son también los que escuchan en sus hogares. Bueno, ¿qué herramientas tenemos o cómo podemos desarmar eso? También apelando a esto que decías antes de la sensibilidad, ¿no? De tener como docentes también la responsabilidad o, bueno, a veces la suerte, porque no podemos conocer a veces todas las historias, pero sí nos involucramos e intentamos, ¿no? Como desde eso, ¿no? Esta anécdota que traías, pero cómo conociendo un poco el aula, conociendo a nuestros estudiantes, podemos desarmar eso. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo se te ocurriría trabajarlo? En primer lugar, digamos, lo primero que me tienta a responder es que no es desde la impugnación, ¿no? Y no es desde la clausura de esa posición, sino más bien todo lo contrario. Digamos, que esos discursos se constituyan en un insumo para poder problematizar la cuestión. A mí me gusta mucho un trabajo de Simons y Mayelén que se llama En defensa de la escuela, que plantea que el aula muchas veces se constituye en un ámbito de suspensión y de generación de tiempo libre para habilitar estas líneas de discusión, ¿no? Es cierto que muchas veces los docentes corremos con los tiempos del trimestre y del cuatrimestre y del ciclo lectivo, pero hay ahí una oportunidad muy grande, me parece que permitiendo que esos discursos circulen, intentando visibilizar cuáles son los argumentos que los sostienen, habilitando contraargumentos, proponiendo espacios de diálogo y de discusión, yo no diría que es desarmarlos, sino, digamos, invitando a desplegar, ¿no?, las implicancias de esos discursos y poniéndolos en perspectiva. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de un proyecto político-cultural, ¿no? Somos funcionarios de alguna manera del Estado y tenemos nuestra posición asumida y respondemos no acríticamente, pero sí que respondemos a proyectos curriculares. Entonces,
Me parece que ahí hay un trabajo para hacer, que es un trabajo para hacer nosotros también, ¿no? Esto de no, no considerar que nuestra posición es la posición que contiene la verdad, sino que en definitiva podamos pensar que todo relato es una construcción, que todo relato es una narrativa que propone un modo de pensar la realidad y que en todo caso el aula es la oportunidad para dar la discusión, para dar la discusión. Eh, el riesgo es que nos paremos en una posición, pienso, como profesores y profesoras de ser portadores de la respuesta adecuada o de la posición adecuada para el análisis de un contenido. Y si hay, digo, lo que es interesante ahí, Leila, en el ejemplo que trae el colega o la colega, ahora no recuerdo cómo era el Sergio, nombre, Sergio. Sergio. Bueno, el ejemplo que trae el colega es sí poder visibilizar que muchas veces está esta tendencia de la reiteración de un discurso preexistente y que el proceso de apropiación de ese discurso es un proceso de apropiación poco genuino, ¿no? Entonces, sí, si habilitamos la posición e invitamos a presentar argumentos, probablemente si es un discurso que es una mera reiteración, esos argumentos puedan ser puestos en cuestión. Pero puestos en cuestión es ofrecer argumentos alternativos, no es decir este argumento no se sostiene. ¿Se entiende? Es construir desde el diálogo, esta idea del diálogo pensado como una co-construcción. Y pensar que esa posición es un aporte a la clase.